Bienvenidos a 5 minutos en la historia de la iglesia, un podcast de los ministerios Ligonier con Steve Nichols. La primera iglesia presbiteriana de Newburyport, Massachusetts, conocida comúnmente como Old South Church o la Iglesia del Viejo Sur, se fundó durante el primer Gran Despertar. Curiosamente, fue fundada porque una congregación necesitaba un pastor y un pastor necesitaba una congregación, y ambas cosas ocurrieron como consecuencia de la predicación de George Whitefield. El pastor que necesitaba una congregación era un hombre llamado Jonathan Parsons. A pesar de ser ministro, él necesitaba nacer de nuevo. Acudió a uno de los sermones de Whitefield y le oyó predicar el evangelio. Quedó especialmente impactado por el énfasis que Whitefield ponía en la necesidad de nacer de nuevo. Como resultado de esta experiencia, Parsons, quien ya era ministro, vino a Cristo gracias a la predicación de Whitefield. Parsons volvió a su iglesia y continuó predicando sobre la necesidad del nuevo nacimiento. Su congregación lo rechazó. No querían oírlo y terminaron echándole de la iglesia. Mientras tanto, en Newburyport, grupos de personas de dos iglesias locales también habían oído predicar a Whitefield y también habían venido a Cristo. Y cuando estas personas regresaban a sus iglesias, tampoco fueron bienvenidas. Whitefield oyó hablar de estos hermanos en Newburyport y ya conocía la historia de Parsons. Así que actuó como casamentero. Puso en contacto a una congregación que necesitaba un pastor con un pastor que necesitaba una congregación. Whitefield siguió siendo amigo de Parsons y de la iglesia de Newburyport. En septiembre de 1770 lo invitaron a predicar allí. Whitefield se presentó el sábado 29 de septiembre y estaba previsto que predicara la mañana siguiente, pero como ocurría a menudo con Whitefield, cuando fue, se corrió la voz por toda la ciudad de que él estaba allí y el pueblo acudió y prácticamente exigió un sermón de Whitefield. La multitud se reunió en la casa de Parsons, donde Whitefield estaba hospedado. Tocaron a la puerta y pidieron a Whitefield que les predicara. Él accedió amablemente. Se paró en las escaleras de la casa de Parsons y predicó mientras la multitud llenaba la casa y se desbordaba hacia la terraza y las calles de ladrillo, con personas alrededor de la casa que escuchaban por las ventanas. Alguien se paró junto a Whitefield y sostuvo una vela para que pudiera ver mientras abría su Biblia y predicaba. Whitefield predicó mientras la vela ardía, y cuando la vela se consumió, terminó su sermón. La multitud expresó su agradecimiento y se fue a casa. Whitefield se dio la vuelta y subió por las escaleras a su habitación. La intención era que Whitefield predicaría la mañana siguiente, pero nunca se despertó. Whitefield falleció esa noche, el 30 de septiembre de 1770. Su funeral se celebró el 2 de octubre de 1770 en la iglesia de Newburyport. 8,000 personas asistieron a este funeral. La iglesia ni siquiera podía albergar a 1,000 personas, lo que provocó que los asistentes abarrotaran los pasillos, se congregaran en el patio y se desbordaran hacia las calles. Muchos escuchaban por las ventanas abiertas, tratando de captar un poco del servicio funerario. Whitefield había dicho en muchas ocasiones a aquella iglesia que esperaba morir predicando allí su último sermón y ser enterrado en el patio de la iglesia. Y precisamente eso fue lo que ocurrió. Pero, al parecer, Whitefield también había expresado este deseo a otras iglesias. Entre su fallecimiento y funeral, la noticia se difundió por Nueva Inglaterra y empezaron a llegar delegados de diversas iglesias contando sus historias sobre cómo Whitefield quería ser enterrado en sus iglesias e intentando reclamar el cuerpo. Al parecer, Newburyport tenía más peso legal para retener el cuerpo de Whitefield, dado que fue en esta iglesia que él murió. Por tanto, Newburyport es la iglesia en la que está enterrado. Whitefield hizo 13 viajes transatlánticos y llevó el Gran Despertar a la Vieja Inglaterra y a la Nueva Inglaterra. Así que podemos decir que Whitefield fue un hijo de Inglaterra que murió aquí en los Estados Unidos y está enterrado en una iglesia fundada sobre su predicación. Él permaneció fiel y fue celoso a predicar la palabra de Dios hasta el final. Soy Steve Nichols. Gracias por acompañarnos en 5 minutos en la historia de la iglesia.